Hola, muy buenas noches. Qué gusto estar otra vez con ustedes y compartir este tercer Facebook Live con el tema de esta noche, que es ¿por qué debatir con el presidente Evo Morales? Uno de los aspectos más importantes en una democracia, el sentido fundamental de nuestra vocación como candidatos que queremos servir al país, es responder a las preguntas, esclarecer nuestra posición, plantear nuestras ideas, pero sobre todo contrastarlas, debatir una con la otra. Y este es un elemento fundamental que marca la necesidad de un debate cuyo primer tema se los voy a comentar. ¿Qué sería lo primero que yo plantearía en un debate con Evo Morales? Pero algunos de ustedes me han preguntado, y ha salido ya en algunos medios, ¿no era que usted en febrero dijo que no debatiría con Evo Morales porque es un candidato ilegal? ¿Por qué ahora dice exactamente lo contrario? ¿Por qué ahora propone usted un debate? Y la pregunta tiene sentido. Y la respuesta es muy clara. La respuesta tiene que ver con de febrero a hoy, estamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses, hemos dado vueltas al país, hemos hecho visitas con Gustavo Pedraza y una demanda permanente de la gente que nos ha hablado y que nos ha marcado sus deseos y aquellos desafíos que ellos creen que son importantes es: usted tiene que debatir con Evo Morales. Queremos saber la propuesta de Evo Morales, queremos saber qué es lo que él quiere proponer y queremos saber por qué él, como candidato ilegal, sigue insistiendo en ser candidato y que quiere seguir siendo presidente. Y mi respuesta es: cuando tú tienes una demanda tan importante de la gente con la que has estado en Tarija, en Santa Cruz, en Potosí, en Oruro, en Beni, que te dicen queremos un debate, uno tiene que escuchar. La primera característica de un candidato es la humildad y la capacidad de tener los oídos abiertos para escuchar lo que te proponen los ciudadanos y las ciudadanas. Y esta es la razón. Y la primera pregunta, ahí voy, el primer tema que quiero debatir con el candidato Morales es por supuesto esa. ¿Cómo justifica, cómo explica, en qué medida él puede decirnos por qué quiere ser presidente hasta el día en que se muera el presidente Morales? ¿Por qué el candidato ilegal, sabiendo que es un candidato ilegal, por qué el 21 de febrero para él no tiene ningún significado? Una cosa es que lo ha dicho varias veces, pero otra cosa es en un debate. Otro elemento importante: no se trata de un desafío, se trata de un ejercicio democrático para que, en vez de mentiras, en vez de insultos, en vez de guerra sucia, que es lo que hace todo el día el MAS contra nosotros, tengamos argumentos contra argumentos. Argumentos que usted, que tú puedan considerar, analizar y debatir ustedes mismos cuando nos vean debatir a Evo Morales y a mí. Esta es la idea de por qué un debate con Evo Morales y esta es la explicación, porque siempre hay la pregunta, o bien o mal intencionada, de decir, pero usted dijo antes una cosa. Es que la palabra de la gente, la palabra de ustedes, tiene un valor para mí. Yo no puedo quedarme en una idea fija. ¿Para qué haría yo visitas y estaría conversando con tantos compatriotas si no les escuchara y no atendiera sus pedidos? Voy a comenzar con la primera pregunta. Nalita Cortés Martínez: ¿por qué va a debatir con una persona que no ha respetado el voto popular del 21F? Usted lo va a volver un candidato legítimo delante de los que hemos defendido el 21F. ¿Por qué? Voy a insistir en la respuesta. Lo dije ya, pero me parece muy importante. Porque es central que en un debate, ideas contra ideas, argumentos constitucionales contra argumentos constitucionales, argumentos políticos contra argumentos políticos, el presidente le diga a ver si puede convencer al 70% de las bolivianas y bolivianos que creen que es un candidato ilegal, y por supuesto yo creo que es un candidato ilegal, a ver cuáles son sus argumentos. La razón no es legitimar a Evo Morales, la razón es debatir primero sobre ese tema y segundo sobre nuestro plan de futuro contra el narcotráfico, que está, la palabra ya es demasiado, la frase ya es demasiado, es clarita. Ya es demasiado narcotráfico, que está penetrando a nuestra sociedad, que está generando no solamente el tráfico de drogas, sino que está generando el consumo interno. La policía penetrada por la corrupción, el gobierno penetrado por la corrupción, el gobierno con un autoritarismo que nos hace decir ya es demasiado autoritarismo. Y finalmente algo muy importante: ya es demasiada
incapacidad y pésimo servicio en el sistema de salud? Estas son preguntas que tienen que ser debatidas. Pregunta Luis Javier Ruiz. Señor Mesa, en su gobierno, ¿cómo se luchará contra los despilfarros y toda la plata que se embolsillaron los corruptos? Porque se robó mucho y descaradamente. Nuestra respuesta es muy clara y la respuesta tiene que ver con algo fundamental. Demasiada injusticia, demasiada corrupción en el sistema judicial, un sistema judicial con militantes partidarios, un sistema judicial con incapacidad profesional y un sistema judicial lleno de corrupción. Lo primero que hay que hacer es cambiar completamente la cúpula del Poder Judicial, hacer una reestructuración de la policía y cambiar completamente al Ministerio Público, es decir, los fiscales que hacen las acusaciones. ¿Por qué la respuesta parece una cuestión que no responde a la pregunta? Porque si tú no cambias esta justicia, no vas a poder lograr resultados de independencia. Lo que necesitamos son fiscales creíbles, serios e independientes, jueces creíbles, serios e independientes. No le toca al Poder Ejecutivo establecer por venganza, sabe, como usted me perjudicó a mí cuando usted estaba en el poder, ahora yo lo voy a perjudicar a usted. No es la idea. La idea es que con un sistema judicial, con esa credibilidad, podemos hacer una investigación en profundidad, hacer las acusaciones de corrupción, porque ha habido mucha corrupción, sin ninguna duda, este gobierno está plagado de corrupción, y hacer las acusaciones que sean pertinentes. Este es el mecanismo y esta es la respuesta. Vamos a tener la pregunta de Ale Aguilar. Señor Mesa, ¿usted va a eliminar los bonos y va a quitar el IDH que da recursos a los municipios? ¿Esa es su propuesta que quiere debatir con Evo Morales? Esa es la propuesta que quiere debatir con Evo Morales, he leído mal. Es decir, ¿los bonos y el IDH son parte del debate? Por supuesto que va a ser parte del debate, para decirle, señor Morales, no mienta usted, que su gobierno no mienta. Yo voy a respetar los bonos. Los bonos, el Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, el bono Renta Dignidad, se van a pagar. Si yo soy presidente, los voy a pagar porque son buenas medidas. Porque yo no soy de la idea de que todo lo que se hizo en el pasado está mal. Hay muchísimas cosas que están mal. Demasiada corrupción, demasiada injusticia, demasiada corrupción en la policía, demasiados pésimos servicios en salud, demasiado voto que es burlado, demasiado autoritarismo, demasiados 13 años de gobierno. Por supuesto que sí. Y el IDH estaría completamente contrario a mi propia acción eliminar el IDH. Quiero recordarles que el IDH, que es el impuesto directo a los hidrocarburos, sale y nace de nuestro referéndum del 18 de julio del año 2004. Ese referéndum planteó la pregunta número 5, aumento de los impuestos, que se transformó en la ley que aprobó Ormando Bacadíes, estableciendo el impuesto directo a los hidrocarburos, que era el resultado, y lo dice así la ley, en cumplimiento del referéndum del 18 de julio de 2004, la ley, y la ley pone el IDH. En consecuencia, por supuesto que el IDH va a ser parte, como no puede ser de otra manera, fundamental de los ingresos, sobre todo de las regiones que son tan importantes en un proceso que este gobierno no respeta de autonomías. Vamos con la pregunta de la anterior vez de Jorge Guzmán. La anterior vez le consulté sobre los planes que tienen ustedes para frenar los actos de boicot a los que está el más acostumbrado a hacer cuando no está en el gobierno. Esto tiene que ver con algo muy importante, se llama gobernabilidad. ¿Cómo podemos garantizar la gobernabilidad? Primero, mi impresión es que el verdadero problema de gobernabilidad lo vamos a tener si Morales, candidato ilegal, insiste, y si se manipula el proceso electoral, y si el Tribunal Supremo Electoral, que debe irse a su casa, se mantiene, y si da un triunfo que podría ser perfectamente cuestionado por la forma en que se está haciendo el fraude ahora. Se está haciendo el fraude ya con la emisión de spots que no tienen ninguna legalidad, pero no voy a entrar en ese detalle. En consecuencia, el problema de gobernabilidad más grave lo va a tener el país si Morales insiste en mantenerse en el gobierno a cualquier precio, siguiendo el camino del dictador Maduro. En nuestro caso, la legitimidad del voto, la legitimidad que tiene que ver con una asamblea legislativa mayoritaria y con unas alianzas bien hechas y adecuadas con los intereses de la sociedad representada por diferentes sectores, plantea esa posibilidad de gobernabilidad y estabilidad.
Vamos con Manolo Suazo. Señor Mesa, me gustaría saber sobre su plan para el desarrollo de la educación en el país, que lamentablemente se encuentra estancada. La primera medida, vamos a saber en qué rango de nivel educativo está el país. ¿Cómo está la educación en Bolivia? La educación en Bolivia está mal, bien o regular. Eso no lo puede decir Bolivia, no lo puede decir el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación va a decir, no, nuestra educación está muy bien. Y sabemos que la educación está muy mal. Eso tiene que ser medido internacionalmente, algo a lo que el gobierno se ha opuesto radicalmente. Esa es una medida fundamental. Tenemos que establecer proyectos piloto de modelos educativos de transformación en acuerdo con los maestros, y finalmente tenemos que hacer una renovación de la educación de los educadores, que los maestros, y yo creo que lo entienden perfectamente, estén en condición de ser educados en las normales, en el camino adecuado para su formación en educación del siglo XXI. La pregunta de Mauricio Castelo. Usted dice que tiene un plan, pero no lo ha presentado hasta ahora. ¿Por qué no lo presenta a conocimiento del público? ¿Qué dice el programa? Primero, la pregunta es perfectamente pertinente. Hay que presentar un plan, no solamente porque tenemos la obligación de presentarlo hasta el 19 de julio, sino porque sin plan no se puede gobernar. Nuestro plan tiene 3 pilares fundamentales y lo vamos a desarrollar mucho más ampliamente cuando lo presentemos, que tienen que ver con el ámbito político, lo que hemos llamado un shock democrático, que es la recuperación de la justicia. Demasiada injusticia, demasiada corrupción en la policía, demasiada arbitrariedad, demasiado autoritarismo. Justicia nueva, con cabezas totalmente nuevas, elegidas adecuadamente y por calidad y por capacidad. Ministerio Público completamente nuevo, este no puede continuar y tiene que hacerse legalmente. Reestructuración de fondo de la policía boliviana. Tenemos que establecer independencia de poderes y respeto del presidente a la Constitución Política del Estado. En economía es muy fácil en el planteamiento, no voy a hacer una explicación en detalle, pero tiene que ver con la transformación del modelo productivo para la diversificación económica y para el fin del extractivismo, es decir, vivir eternamente de materias primas. Segundo, el cambio de nuestra matriz energética hacia consumo de energías limpias para terminar con los hidrocarburos, que son energías fósiles, eólica y eólica y solar. Y el tercer pilar fundamental tiene que ver con la construcción de una economía articulada por el respeto al medio ambiente en el contexto general. En el ámbito social, educación y salud como primera prioridad, mayor presupuesto, mejor calidad de la educación, un sistema de administración de salud más eficiente que elimine los grandes baches que hay desde que sacas tu ficha como paciente hasta que llegas al final del camino si llegas vivo. Y finalmente, en el ámbito social también en el ámbito económico, establecer una lógica que nos permita mantener los ingresos sin que esto sea atarnos a al viejo tipo de producción. Los saludos y quiero agradecerle a Leticia Lourdes Mamani Condori. Dios te bendiga, Carlos Mesa, adelante, todo mi apoyo para ti, muchísimas gracias. María Aruni dice, necesitamos un debate de cara a los bolivianos, fuerza, Mesa presidente. Marcián Cadima Cejas desde Paraya, Punata, Mesa presidente, gracias, gracias Marcián. Regina Lanoca, Mesa presidente, la comunicación desde el alto. Doctora Dani dará todo el apoyo, señor Mesa, estamos con usted desde Austria, muchísimas gracias, esto es lo que significa una visión de verdad de carácter universal. Voy a la siguiente pregunta. Estefi Valdivieso Sánchez, señor Mesa, ¿qué es lo primero que haría usted en el caso de que salga elegido presidente? Lo primero que haría, Estefi, es una transformación radical de arriba a abajo de nuestra justicia. No hay democracia si no hay justicia. No podemos seguir con esta realidad. Demasiada corrupción en la justicia, demasiada corrupción en la policía. Ya es demasiado. Y esto es lo primero que haremos. Cambio de la cabeza del Poder Judicial, cambio de la cabeza del Ministerio Público, reestructuración de la policía boliviana. La pregunta de Shirley Landívar. ¿Es verdad que usted tiene $10 millones para su campaña? ¿De dónde ha sacado ese dinero? Y si puede transparentar los gastos. A veces pienso que la pregunta tiene que ver con los millones que el ex ministro del presidente Lula, el señor Palocci, ha dicho que el gobierno de Lula ha dado a Perú y a Bolivia para los procesos electorales. ¿Qué procesos electorales
presidenciales se llevaron a cabo desde que el presidente es Lula, fue el año 2003, la primera elección fue el 2005, la segunda elección fue el 2009, la tercera elección fue el 2014. En las 3 elecciones ganó el presidente Evo Morales. Sabemos que la simpatía del presidente Lula, por razones ideológicas, era con el presidente Morales. Cuando el señor Palocci, ex ministro de Hacienda del Brasil, denuncia o reconoce, porque está preso, que le ha dado plata a la campaña al Perú, hay 3 expresidentes acusados o 4 expresidentes acusados de haber recibido plata de campaña para su campaña de dinero brasileño, se habla de Odebrecht. En este caso, la pregunta sería, ¿el presidente Morales o su campaña recibieron plata de Brasil, de un país extranjero, de una empresa extranjera? Eso tiene que investigarse. Y ese es un tema que no puede quedar de lado, porque cuando se trata de nosotros, todas las acusaciones, ahí aparecen comisiones mixtas de investigación del Congreso que hacen todo una armazón para acusarnos, y resulta que termina la investigación el año 2006. En el momento en que comienza el gobierno Morales no hay nada que investigar. Esa es la Asamblea Legislativa Plurinacional con 2/3 del MAS. Pero voy a responder muy claramente a la pregunta, no crean que me he olvidado. No tengo 10 millones de dólares. No los tengo ni los he tenido. Es un presupuesto que está muy por debajo de esa cifra, que ha sido transparentada, que está alrededor de los 53 millones de bolivianos. No tenemos ese dinero. Un presupuesto es lo que uno quisiera tener para hacer una campaña ideal en radio, televisión, redes sociales, transporte, el movimiento de nuestro equipo de trabajo. Eso sería lo ideal. No hemos conseguido ese dinero ni remotamente. Estamos trabajando porque los recursos que tenemos, y lo prueba, porque hay algo que es evidente, lo prueba nuestro trabajo. El dinero no se puede ocultar. Ustedes han visto nuestros spots en televisión todos los días, 10 veces al día o 20 veces al día. ¿Han visto los spots en televisión del gobierno a través de la publicidad indirecta? No tengo ni que explicarlo. La respuesta es ni tengo, ni voy a tener, ni presupuesté esa plata. Vamos a la siguiente pregunta. Alex Masudi Salas, señor Mesa. Los que pagamos impuestos nos sentimos explotados por el Estado y vemos cómo un gran porcentaje de ciudadanos no pagan un peso de impuestos y viven en lujo y comodidad. ¿Qué hará su gobierno sobre los impuestos a estos sectores? El tema de los impuestos hay que responderlo sobre la base de un desarrollo económico equivocado. La economía de Morales es demasiado despilfarro, demasiado despilfarro. Y lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué está pasando con los impuestos? ¿Hay que subir los impuestos? No. Lo que hay que hacer es preguntarse si los impuestos no son extorsivos. El gran problema que tienes es la cantidad de impuestos que tienes que pagar, no por el impuesto en sí mismo, sino por las multas e intereses que a veces son más que lo que tenías que pagar o el doble que lo que tenías que pagar. Y eso es injusto. Tenemos que preguntarnos si el sistema funciona adecuadamente, si está bien organizado. Y tenemos que establecer una lógica de búsqueda de universalizar de los impuestos, sin duda alguna. Pregunta de William Erlan Valderrama Rojas. ¿Cómo podemos evitar el fraude que prepara el gobierno? Es una buena pregunta. Nosotros estamos actuando con mucha claridad. Tanto los comités cívicos como el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, como los partidos de oposición, estamos pidiendo la renuncia del Tribunal Supremo Electoral y no vamos a dejar de pedirla, pase lo que pase. Pero eso no es suficiente. Tenemos que sumarnos a la Fundación Jubileo para hacer un recuento independiente de los votos, un recuento rápido e independiente de los votos, apoyando ese esfuerzo independiente de una fundación, de una ONG que tiene credibilidad. Tercero, tenemos que esperar que ustedes, que van a ser jueces ciudadanos, sean los más fieles defensores del voto en cada una de las mesas. Pero tampoco es suficiente. Finalmente, tenemos que establecer en comunidad ciudadana, y yo los invito a ustedes a sumarse como voluntarios, tener 30.000 voluntarios, más o menos a grosso modo el número de mesas, y en cada mesa tiene que haber un control doble. Primero, el delegado de comunidad ciudadana que va a una mesa termina el recuento de votos y hace un cómputo que comprueba que tal partido recibió tantos votos, tal partido recibió tantos votos, etc. Y transmite mediante su teléfono inteligente a una central de comunidad ciudadana para dar esa información. Y segundo, una fotografía del acta firmada por los jurados electorales antes de entrar al sobre, antes de ir al Tribunal Departamental y al Tribunal Nacional. Con esa acta tenemos la prueba de si hay una manipulación, de que se está haciendo una manipulación. Seguimos con las preguntas.
Paola Mejía Viaña. ¿Cómo se puede lograr desarrollo sin tocar el medio ambiente y sin usar recursos naturales? Esa es una gran pregunta y esto me permite la primera respuesta. No hay soluciones mágicas. No va a ocurrir que el 22 de enero yo sea posesionado presidente del 2020 y el 23 de enero, por arte de magia, el programa de gobierno se convierte en realidad y ya no explotamos recursos naturales y el medio ambiente es el articulador completo de nuestra realidad. Este es un proceso de transformación que va a desarrollarse a lo largo de los 5 años de gobierno. Pero lo importante es la orientación adecuada. ¿Y la orientación adecuada cuál es? El medio ambiente es un activo, porque a veces se piensa que el medio ambiente es un obstáculo para el desarrollo, es un obstáculo para el progreso. No es verdad. El medio ambiente es un aliado para el desarrollo. Primero, tiene que ver con la vocación forestal de Bolivia. Cuando estuve en el gobierno, conseguimos que casi el 80% de nuestros bosques tuvieran certificación verde, es decir, que estaban manejados sostenible y sustentablemente. La explotación sostenible y sustentable de la madera en áreas forestales mayoritarias en el territorio boliviano es una posibilidad en la que además participan las comunidades indígenas. Segundo, la economía naranja tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la gastronomía. El turismo es potencialmente un real motor de crecimiento económico basado en la preservación del medio ambiente. Si tú vas al Parque Madiri, por poner un ejemplo, o vas a un área natural como Torotoro, o vas a las misiones de jesuíticas de Chiquitos, tú lo que tienes como elemento de aporte es la preservación ambiental, la diferencia que tiene ese parque, el más biodiverso del mundo, como elemento atractivo del turismo. Y progresivamente esa diversificación con un cambio del consumo energético también con protección del medio ambiente se puede desarrollar paralelamente esa transición que no es mágica ni automática. Vamos con otra pregunta. Helder Flores. ¿Por qué no es frontal con dos temas, las autonomías y el pacto fiscal? Es decir, darle más poder al pueblo a través de sus instituciones más inmediatas. Es una gran pregunta. Si este gobierno tiene alguna característica, entre muchas negativas, es demasiado centralismo. No solamente centralismo porque el gobierno está en la ciudad de La Paz, que fuera lo de menos. El punto del centralismo tiene que ver con su actitud de controlarlo todo. Partido único, discurso único, economía bajo control absoluta del gobierno y no abre la mano para reconocer que este es un país unitario de autonomías. Autonomías conseguidas por esfuerzo y lucha muy destacable de las regiones del país. El país tiene una constitución que reconoce la autonomía, pero esa constitución que reconoce la autonomía no está reconocida en los hechos por el gobierno. El gobierno dice hay autonomías, pero en realidad no las hay. No ha abierto la mano y no ha generado una relación de distribución equilibrada y con compensaciones a los departamentos más pobres del proceso autonómico en general y de las capacidades que tengan las gobernaciones. ¿Se necesita un nuevo pacto fiscal? Sin ninguna duda. Se necesita una reformulación estratégica para hacer que las autonomías sean una realidad. Vamos a la pregunta de Galia Belén. ¿Por qué tantas personas sin conocimiento en el nivel básico trabajan en el Estado? ¿Solo por ser masistas? Aquí haremos una diferencia. Primero, lo que tenemos que lograr es que el gobierno, y nuestro gobierno lo plantea de esa manera, no puede tener funcionarios públicos basados en el carnet azul del MAS o el carnet naranja y verde de Comunidad Ciudadana. Eso no puede ser. Tenemos que institucionalizar el Estado. Y lo vamos a empezar haciendo, y esa será otra de las medidas más importantes que llevamos a cabo, la institucionalización por méritos de impuestos nacionales, la aduana y la Administración Boliviana de Carreteras como un ejemplo a seguir en el conjunto del Estado. Los méritos tienen que ver con tu currículum, con tu capacidad académica y con tu dominio del tema para el que tú vas a ser funcionario del Estado. Tú no puedes ser funcionario del Estado porque eres amigo, porque eres partidario, porque has trabajado mucho en la campaña. Por supuesto que habrá una combinación de gente que trabaja en la campaña, que tiene méritos y que tiene condiciones, pero lo que primará serán sus condiciones, no su alineamiento político. Vamos con los saludos. Vladimir Saicont Díaz. Muy bien, señor Carlos Mesa. Vladimir, un saludo muy cordial. Adela Mejillones Hidalgo, Mesa Presidente. Eso es para lo que estamos trabajando, Adela. Reinaldo Choque. Bien, Carlos, adelante, desde Yungas. Tú serás presidente. Eso es lo que esperamos y con el voto de ustedes y con el apoyo que recibo con todo mi corazón.
Carla Domínguez, todos somos Carlos Mesa. La mejor alianza es con el ciudadano y el voto. Y esto es muy importante. Estamos hablando de una alianza porque vamos a ganar juntos. No gano yo solo. No gano yo para ser presidente. Gano yo para servirlos a ustedes con humildad, sentido de responsabilidad y trabajo en favor de la comunidad boliviana. Y Selbol Celis se siente Mesa presidente. Un saludo desde Londres, Inglaterra. Un gran saludo a Londres, a Austria, a quienes nos están viendo hoy día con tanto afecto. Vamos a otra pregunta. Daniela Camila Ocio. Señor Mesa, ¿qué propuestas tiene para frenar el maltrato y explotación animal? Este es un aspecto muy interesante, Daniela, para decirte dos cosas. Primero, Comunidad Ciudadana no es un partido político tradicional. Es una alianza que no le interesa el discurso dogmático de tienes que venir esta tarde a las 6 porque te voy a explicar cómo funciona el marxismo, el socialismo, el neoliberalismo, el liberalismo, la economía mixta y nosotros tenemos este alineamiento político y estos son nuestros amigos, estos son nuestros enemigos, el adoctrinamiento clásico de los partidos del siglo XX. Tú representas una causa. Lo que nosotros somos en Comunidad Ciudadana es una organización política que cree en causas. La causa medioambiental, la causa de la ciudad verde, la causa del cambio climático, la causa animalista, que es tu caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, generar conciencia. Los animales no son solamente seres vivos, son seres que sienten, seres que sufren, seres que tienen hambre, seres que se apegan a los seres humanos en una relación muy particular, seres que cuando son maltratados responden con violencia también. Es decir, son parte integral de nuestras vidas y tenemos que entenderlos de esta manera. Y el respeto a la vida animal es tan importante como el respeto a la vida humana, porque se trata de sentidos que tenemos que compartir con esos otros seres vivos que forman parte del entorno global. En Bolivia, y esto pasa no solamente con el tema de los animales, sino con todo, tenemos leyes que están muy bien, pero no las cumplimos. Y no las cumplimos y tiene que haber un aspecto de responsabilidad compartida entre el poder local, la alcaldía, la gobernación, el Estado central y el ciudadano y los ciudadanos. El cumplimiento de la ley, el respeto a los animales, el entender que hay campañas de vacunación, que eventualmente puede haber esterilización que favorezca la no reproducción, que puede ser incontrolable, con todo el respeto y con todo el tratamiento adecuado para que ese proceso sea el correcto. El respeto por garantizar los alimentos de los animales, tenemos que trabajarlos conjuntamente, pero primero teniendo una conciencia sobre el tema. Voy a la pregunta de Pablo Mercado Valderrama. En el caso de que gane las elecciones, ¿cómo controlaría la avalancha de bloqueos y problemas sociales que serán generados por el MAS? Lo respondí hace algunos minutos, pero lo vuelvo a repetir. De verdad pienso que si el presidente sigue insistiendo en su candidatura ilegal y sigue insistiendo en el autoritarismo como forma de gobierno y sigue diciéndonos que el modelo político que él sigue es el modelo del presidente Maduro, que en realidad es un dictador que tiene una ilegitimidad de origen, que ha llegado al gobierno y a la presidencia sin contar con el voto popular real, el problema social lo va a generar y el problema político se va a generar en el gobierno del presidente Morales, mucho más que en cualquier otro gobierno, el nuestro en este caso, que lo vaya a sustituir. Pregunta, Víctor Castro, ¿de ganar investigará al gobierno anterior? Es una pregunta reiterada. Vuelvo sobre el tema. Es demasiada injusticia, demasiada corrupción en la policía, demasiada falta de credibilidad, demasiado autoritarismo. Por supuesto que hay que hacer una investigación de toda la corrupción que se ha llevado adelante y que todavía se lleva a cabo durante esta gestión de gobierno. Pero no vamos a poder tener juicios justos si no tenemos jueces justos. La cabeza de la justicia tiene que cambiar. Tenemos que contar con un fiscal o una fiscal general del Estado creíble, independiente y respetable. Porque hay algo muy importante que este gobierno nos ha mal acostumbrado. Creer que es el presidente y el Poder Ejecutivo el que juzga y acusa. Lo que pasa es que ellos lo hacen. Nos acusan, mienten o inventan cosas, nos meten en el sistema judicial como forma de persecución política. Eso tiene que acabarse radicalmente. La forma de actuación es, el Poder Judicial es independiente. Pero es independiente cuando es creíble, cuando tiene jueces y juezas adecuadamente formadas y que son gente de bien. Y entonces vamos a tener la seguridad de que harán los fiscales la investigación adecuada sobre corrupción y los jueces sentenciarán con justicia a quien le corresponda pagar por la culpa de haber hecho actos de corrupción. Vamos con Erwin Coronel. ¿Cómo piensa solucionar el problema de la salud de nuestro país?
demasiada ineptitud en el manejo de la salud con la demagogia del SUS, Sistema Universal de Salud, que no es sino una frase que ha duplicado el número de pacientes. Aquí el secreto está en entender dos cosas, que además de una serie de problemas fundamentales, hospitales insuficientes, viejos, no hay infraestructura adecuada, no hay los ítems que necesitamos, no hay el equipamiento que necesitamos, hay que por lo menos aumentar de manera significativa el presupuesto dedicado a la salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Hay que modificar el sistema de administración de la gestión de salud, es decir, cómo hacemos que tú consigas tu ficha de manera electrónica a través de una aplicación, cómo te derivo adecuadamente a centros de primero, segundo, tercer nivel, cómo hago más eficiente y amigable y menos burocrático el proceso y cómo te doy mejores resultados. Y cómo me preocupo de enfermedades que antes eran marginales en la inversión del país y que ahora son fundamentales, como el cáncer. La preocupación sobre el cáncer infantil, por ejemplo, que se ha desarrollado en manifestaciones en Santa Cruz y La Paz, es un problema que este gobierno no ha resuelto. Tenemos la obligación no solamente de establecer una infraestructura adecuada para combatir el cáncer, sino tenemos que establecer la evidencia de que es una enfermedad cara y devastadora para la familia que lo padece. Ahí tiene que haber una responsabilidad de Estado, específicamente con lo que se conoce popularmente como enfermedades catastróficas, porque dañan la salud del paciente y porque adicionalmente destruyen la economía de la familia. Vamos con otra pregunta, en este caso de Mayra García. Todas estas preguntas son muy interesantes porque tienen que ver con el debate que quiero hacer con Evo Morales. No se trata de un desafío, se trata de una invitación a Morales para debatir conmigo, para que debatamos sobre nuestra propuesta, sobre su propuesta y sobre los temas que nosotros creemos que en este momento son terribles. Demasiada corrupción en la policía, demasiado mal manejo de la salud, demasiado autoritarismo, demasiado narcotráfico. Pero en este caso la pregunta es, ¿qué hará para reducir la violencia contra la mujer? Ya que si bien se tienen leyes que protegen a la mujer, los casos no ceden, sino van aumentando. Ese es un problema dramático. Puedo estar equivocado en la cifra. Tenemos 69 casos de feminicidio en el año 2019, es decir, 69 asesinatos de mujeres por razones de género y de abuso machista y de crimen machista. 69 casos. El año pasado tuvimos en todo el año 107 casos. Al ritmo que vamos, estamos empezando julio, el número de feminicidios a fin del 2019 va a ser mayor que el 2018, lo cual es una vergüenza para el país. Primero, cumplir la ley, se dice fácil. ¿A través de qué mecanismos? A través de equipos de justicia específicos que van a un barrio, que van a una zona de la ciudad y que atienden preferentemente casos de violencia contra la mujer. Este es un elemento clave. Segundo, jueces probos, jueces que juzguen sin ser cómplices de la violencia machista. Y tercero, algo muy importante que en Bolivia no se produce y que en otros países ha funcionado muy bien. El primer acto de violencia física, psicológica o sexual, pero sobre todo de violencia física contra la mujer. Ya no digo una violación porque eso ya es un delito que va directamente a la cárcel, pero a veces pasa algo. Un hombre pega a su esposa o pega a su pareja. La pega al punto de que la lleva 5 días a la clínica o al hospital. Y lo que hay es que es la primera vez, que tiene que guardar un poco de distancia, que tiene una sanción determinada. Hay que endurecer las sanciones para la primera agresión, porque la primera agresión es la que viene después, la segunda, la tercera, la cuarta, las heridas graves y la muerte. Si tú paras la acción y quien hace y ejerce violencia sabe que lo que va a pagar por su primera agresión es una sanción durísima, eso nos va a ayudar muchísimo a reducir la violencia contra la mujer. Vamos a ir a los saludos y a los agradecimientos. Se nos ha pasado el tiempo, normalmente hacemos media hora de trabajo. Quiero primero agradecerles a todos ustedes. Estoy siguiendo todos los corazoncitos, esta señal y algunas caritas enojadas. Es parte de la democracia, no hay ningún problema en ello. Es parte de saber que también me ve gente que cree que yo puedo no ser el mejor candidato. Nosotros
hemos comenzado este Facebook Live, primero agradeciéndoles a ustedes, agradeciendo que nos acompañen, saludándolos, pero diciendo, hemos invitado a Evo Morales a un debate entre Evo Morales y Carlos Mesa. Y lo hemos hecho porque eso es lo que la gente quiere y eso es lo que la democracia le plantea a una sociedad, en este caso a la boliviana. Esto lo va a plantear Carlos Mesa, lo voy a plantear yo, no quiero hablar en tercera persona, permanentemente, nos queda tiempo hasta el día 20 de octubre del 2019 y creo que el ejercicio democrático más transparente es dos propuestas, dos caminos, el del autoritarismo y el de la democracia que represento yo, enfrentados en argumentos, no en mentiras, descalificaciones, guerra sucia y basura, no. En argumentos y en ideas, que es la forma en que funciona la democracia. Muchísimas gracias y buenas noches.